Esta es la primera vez que yo participo como responsable de México en este seminario y estoy muy emocionada para hablar con ustedes sobre la experiencia de México en lo que son asociaciones público-privadas. Obviamente, después de haber visto la presentación de nuestro compañero de Corea, pues sí me deprimí, yo también un poco, porque pues todavía nos falta un camino por recorrer en la parte de asociaciones público-privadas, pero creo que estamos en ese camino y sin más preámbulo me gustaría empezar. Antes que presentarles qué es lo que ha hecho México en este rubro, me gustaría ponerlos en un contexto de qué es la unidad de inversiones y cómo participamos en el sistema de inversión en el país. Nosotros como unidad de inversiones pertenecemos a lo que sería el Ministerio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un Ministerio de Economía, sino pertenecemos al ministerio que otorga el presupuesto. Eso, digamos, en comparación con algunas de las presentaciones que he escuchado de ustedes, pues tiene una ventaja porque no tenemos esa parte de coordinación con el área de presupuesto, puesto que pertenecemos al área de presupuesto. Entonces, en ese sentido, nos permite poder hacer una prelación de proyectos y asignar recursos a aquellos proyectos que cuentan con algunos indicadores que nosotros establecemos, que en este caso tiene que ver con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que de él emanan, así como los indicadores de rentabilidad. De esta manera nosotros podemos priorizar los proyectos y en su caso asignarles recursos en el año corriente. En este sentido también tenemos un papel importante en la parte de revisar las asociaciones público-privadas. Nosotros no somos las unidades, no definimos qué proyectos se van a hacer por asociación público-privada de acuerdo a la parte técnica. Eso lo definen las unidades responsables o las unidades ejecutoras, que sí les llamamos en México, y depende de los sectores, es decir, hay salud, educación, comunicaciones y transportes, etcétera. Ellos son los que definen qué proyectos pueden ser viables para hacer por asociación público-privada y nosotros lo que revisamos es la parte técnica económica después de que ellos presentan esos proyectos o esas propuestas. Entonces, adelante, por favor. Ahí está. Gracias. Bueno, los antecedentes de lo que son las asociaciones público-privadas, las necesidades de nuestro país, por qué buscamos un sistema así, en sí no es una manera de financiar los proyectos, es una manera de mejor contratar los proyectos. En este sentido, para atender los requerimientos de la infraestructura en el país, en un marco de globalización se implementaron mecanismos con base en los esquemas tradicionales de contratación y de otorgamiento de concesiones. Este es como el preámbulo a las asociaciones público-privadas. Estos esquemas tradicionales pues, no fueron diseñados para la promoción e implementación de proyectos en los que existiera una asociación entre el sector público y el sector privado. En ese sentido, surge la iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas buscando recoger las mejores prácticas a nivel internacional para adecuarlas a nuestro marco regulatorio. En esta lámina no me voy a detener, es la experiencia internacional en lo que corresponde a asociaciones público-privadas, ya vimos la parte de Corea, nos basamos, también revisamos el modelo del Reino Unido, Australia, India y Canadá. En el caso de México, antes de sacar la ley de asociaciones público-privadas, tuvimos una ley denominada de proyectos de prestación de servicios. Estos proyectos esta ley fue concebida en el año 2003 y la primera generación de proyectos de prestación de servicios salió en el año 2004, que es cuando emite las reglas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la realización de los primeros proyectos que fueron carreteras y un hospital. El 16 de enero de 2012 se publica la Ley de Asociaciones Público-Privadas y el 5 de noviembre su reglamento, es decir, que recientemente se publicó el año pasado y su reglamento. Actualmente estamos trabajando sobre la primera generación de proyectos de asociación público-privada, derivado a, como les comento, en que la ley pues acaba de entrar en vigor.
El concepto APP, bueno, ya todos lo sabemos, pero es una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y el privado para las prestaciones del servicio al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social en el país. ¿Cuál fue la razón por la cual nosotros en el año 2003 concebimos un contrato de esta naturaleza para eficientar los servicios que el sector público otorgaba? En el caso de la experiencia que tuvimos de los proyectos de prestación de servicios, estaban enfocados a la parte de construcción, no a la parte de operación y mantenimiento. La nueva ley de asociaciones público-privadas ya contempla la construcción y también la operación y mantenimiento de los servicios. Las características generales de este marco jurídico es un traslado sustancial de riesgos al sector privado, impulsar una mayor inversión en el desarrollo de infraestructura, establecer mayor competencia para la contratación, brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y contar con un mecanismo ágil para la revisión del contrato en caso de modificaciones a las condiciones originalmente pactadas. Estos elementos fueron los que, derivados de la anterior normativa, saltaban o buscamos áreas de oportunidad, y fue el enfoque que le dimos dentro de esta ley y el reglamento para revisar estos puntos en específico. Bueno, el concepto de asociación público-privada pues involucra una serie de agentes, como ya lo comentaba el compañero de Corea, que tiene que ver con autoridades, que tiene que ver con desarrolladores, que tiene que ver con constructores, que tiene que ver con abogados, es decir, es una relación contractual a largo plazo en el que hay muchos agentes involucrados y todos tienen que revisar muy bien las partes que se van a realizar y sobre todo la parte de riesgos que ahorita en un momento voy a comentar. Dentro del análisis que nosotros hacemos para revisar si un proyecto es viable por una asociación público-privada es un análisis de riesgos. Nosotros vemos como el elemento fundamental para la revisión de un proyecto de asociación público-privada la parte de riesgos. Hay riesgos estándares y riesgos específicos. Los riesgos estándares tienen que ver con la parte de la construcción, la operación, el mantenimiento y otro tipo de riesgos financieros. En esta tabla podemos ver qué tipo de riesgos puede asumir el sector público, el sector privado y cuáles son riesgos compartidos. Dentro del análisis de riesgos que nosotros realizamos, nosotros lo que revisamos es los riesgos que se atribuyen al sector público y los riesgos que se transfieren al sector privado. Y se les asigna un componente numérico para poder calcularlos. Hay metodologías específicas muy sofisticadas para el cálculo de riesgos y obviamente dependiendo del tipo de proyecto son los riesgos que se le asignan. Generalmente, como podemos ver en la tabla, la parte de construcción, los riesgos que asume el sector público tienen que ver con permisos y autorizaciones, deslindes o derechos de vía. No sé, digo, en sus países cómo se llama la parte de derechos de vía, pero tiene que ver por donde pasa una carretera, hay ciertos límites hacia habitacionales que tienen que ser liberados porque muchas veces están hay gente, entonces hay que liberarlos y esos derechos de vía cuestan. Entonces, generalmente el sector público tiene que hacer esa liberación de derechos de vía y por lo tanto los riesgos recaen en el sector público. En el sector privado tiene que ver con el diseño del proyecto, tiene que ver con unos sobrecostos o retrasos en la construcción y en el caso del sector público puede haber hallazgos arqueológicos, que es una parte de riesgos que asume el sector público. En el caso de operación y mantenimiento, la demanda o la utilización de los bienes puede ser un riesgo que corre el sector público, así como los cambios en la normativa o en la parte jurídica, protestas que tienen que ver con problemas sociales, puede ser una cuestión compartida, pero generalmente tiene que ver con cuestiones del sector público y bueno, obviamente la inflación también tiene que ver con cuestiones macroeconómicas que dependen del sector público. En el caso del sector privado, pues sobre costos en operación y mantenimiento, costos de reemplazo de equipo, defectos por vicios ocultos, etcétera. Y los costos financieros que pueden ser asumidos por el sector privado, los riesgos financieros que tienen que ver con tasas de interés y riesgos de refinanciamiento.
Aquí es bien importante comentarles que antes de hacer un análisis de riesgos hay algunas etapas que nosotros tenemos que pasar para poder llegar a esta matriz. Generalmente, y digo, ya existe una metodología, como les comentaba, para lo que es el cálculo de riesgos, y se hacen matrices donde se establecen los riesgos, se describen, se detallan, se les da o se les asigna una valoración numérica y se corren estos modelos económicos que tienen que ver con comparación de matrices de riesgos. En el caso específico de nuestro país, nosotros tenemos 3 tipos de proyectos de asociación público-privada. Tenemos lo que le llamamos los proyectos puros, los proyectos combinados y los proyectos autofinanciables. En el caso de los proyectos puros, son los que se financian 100% con recursos del sector público. Como en el caso de, les voy a poner un ejemplo, puede ser un proyecto que tenga que ver con hospitales, en el cual se contrata un privado para la operación y mantenimiento del hospital, y el sector público le paga por ese servicio durante un periodo determinado en el contrato, que puede ir de 5 a 40 años según la ley, y le paga anualmente por esa prestación de servicios un monto. Eso dentro de lo que es el prestación de servicios y ese gasto corriente, en este caso. Y también hay lo que son los proyectos de acción público-privada combinados, que ahí hay una aportación pública y una aportación privada. Entonces hay recursos, pudiera ser en este caso concesiones, en la cual el sector público da un recurso al principio del proyecto, una subvención le llamamos nosotros, como en lo que se recupera el privado, le recupera la inversión. Entonces el sector público de inmediato da el recurso, y después a través de la tarifa, porque es una concesión, el sector privado va recuperando el recurso, y entonces hay una combinación ahí de recursos públicos y privados. Y finalmente está la parte de la asociación público-privada autofinanciable, que como su nombre lo dice, los recursos que se establecen en este tipo de proyectos son 100% recuperables por el privado. En el caso de nosotros, para poder autorizar un proyecto de asociación público-privada, como les comentaba, los sectores, dependiendo de la naturaleza del proyecto, presentan ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este caso, un dictamen de viabilidad del proyecto. Este dictamen de viabilidad tiene que ver con las características técnicas del proyecto, tiene que ver con el proyecto ejecutivo, tiene que ver con las factibilidades legales, tiene que ver con las factibilidades ambientales, tiene que ver con las factibilidades financieras. Ellos presentan un dictamen donde ellos asumen que el proyecto es viable en el estricto sentido como asociación público-privada, y así también presentan otros estudios complementarios que el compañero de Corea nos había comentado, que tiene que ver el value for the money, el valor por el dinero, es el comparador público-privado. Es decir, es un estudio en el cual se hace un comparador con el proyecto, si se hiciera de manera tradicional, cuánto costaría, contra el proyecto, si se hiciera por una asociación público-privada, cuánto costaría. Este tipo de proyectos, la tasa a la cual se descuentan los flujos es una tasa libre de riesgo para poder hacer el comparador. En este sentido, si los costos a los cuales el proyecto se financiaría de manera tradicional son mayores a los costos de un proyecto de asociación público-privada, entonces se escoge la asociación público-privada. Adicionalmente a esto, nosotros pedimos lo que le llamamos un índice de elegibilidad, lo que les comentaba de la matriz de riesgos y el valor por el dinero. El índice de elegibilidad nosotros lo llamamos como una etapa intermedia antes de llegar a la conclusión del proyecto. El índice de elegibilidad es un grupo de trabajo de expertos sobre el tema o sobre el proyecto, que tiene que ver con expertos del gobierno, también expertos en el tema, no tienen que ser necesariamente, obviamente no los consultores, sino expertos en el tema, hacen un grupo de trabajo
y un cuestionario con algunas situaciones importantes sobre el proyecto y le van asignando un factor, un numeral, digamos, de viabilidad al proyecto. Tiene que ver con la demanda del proyecto, tiene que ver con el tamaño del proyecto, tiene que ver con la competencia, con el momento óptimo, con una serie de factores y le asignan un número. Es un rango entre 1 y 5, 5 siendo un proyecto viable para asociación público-privada. En algún momento yo cuestionaba por qué tendríamos que hacer un índice de elegibilidad si puede ser supuestos no objetivos. Subjetivos, yo puedo poner una calificación de 5 si quiero hacer el proyecto. Sin embargo, son diferentes preguntas las que se realizan, diferentes estimaciones, y por eso se hace como un panel de expertos en el cual lo que se vierta sea objetivo. Les digo que es intermedio porque si dentro de ese rango de 1 a 5 el proyecto cae en 2, pues no tiene caso que sigamos con los estudios adicionales porque el proyecto no es viable. En ese sentido, después del índice de elegibilidad viene la parte de análisis de riesgos, que era lo que ya les había comentado, y el valor por el dinero. Aquí lo importante que les quiero comentar es todos los proyectos en México que requieran o que vayan a ser financiados mediante un esquema de asociación público-privada tienen que tener un registro en la cartera de proyectos de inversión, que es la que nosotros tenemos. Ese registro se da cuando cumplen con los estudios de costo-beneficio o costo-eficiencia que les correspondan. No se les da antes. Entonces, los proyectos ya fueron evaluados previamente y son socialmente rentables. Después se les aplica el comparador público-privado y ya se define si se hacen de un esquema tradicional o efectivamente al sector público le conviene realizar el proyecto mediante una asociación público-privada. Año con año estos proyectos se presentan a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, que es el poder legislativo del país, es quien autoriza que estos proyectos se lleven a cabo. Pues sería todo, creo que casi me quedan 18 minutos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.